Hola y bienvenidos a otro video de Matefácil. En este video vamos a ver la interpretación geométrica de las operaciones con vectores en tres dimensiones, las operaciones de suma, resta y producto por un escalar. Aquí estamos en el programa de GeoGebra, como podemos ver aquí. Tenemos aquí a los tres ejes coordenados, el eje X que representamos en rojo, el verde que es el eje Y y el azul es el eje Z. Esto de aquí es el espacio tridimensional. Y como ya vimos en el video anterior, podemos aquí representar puntos y vectores en tres dimensiones, pero ahora vamos a ver cómo es que se interpreta la suma y el producto por un escalar en tres dimensiones. Para esto vamos a empezar con dos vectores. Vamos a empezar con el vector U y el vector V. Vamos a ponerle sus nombres. Aquí tenemos las coordenadas del vector U, que son las coordenadas 1, menos 2, 2. Voy a dejar un poquito para acá para que se vea. Ahí está. Y el vector B, que tiene coordenadas menos 2, 3, 4. Bueno, esas son las componentes de los vectores. Y como ya vimos, la suma de estos dos vectores se realiza simplemente sumando las componentes correspondientes. O sea que el vector U más V va a ser, el vector U más V va a estar formado por 1 menos 2, que es menos 1, menos 2 más 3, que es 1, y 2 más 4, que nos da 6. Simplemente se suman las componentes correspondientes y de esa manera obtenemos las componentes del vector suma. Pero ahora vamos a ver cómo se interpreta esto geométricamente. Geométricamente, igual que como lo vimos en dos dimensiones, simplemente lo que hacemos es tomar uno de los vectores y trasladarlo de tal manera que empiece donde termina el otro. O sea, podemos agarrar este vector, el verde, recorrerlo de tal manera que empiece aquí en la punta del vector azul y entonces obtendríamos lo siguiente. Esto de aquí. O sea, si trasladamos el vector verde, aquí ahora es donde empezaría y aquí donde terminaría. O lo mismo podríamos haber hecho con el vector azul, haberlo trasladado de tal manera que empiece aquí. Bueno, entonces podemos hacer cualquiera de esas dos cosas y una vez que ya hemos trasladado el vector, lo que hacemos es dibujar un vector que empiece aquí en el origen y que termine exactamente donde terminó el último vector, que en este caso es el vector azul. Y de esa manera es como obtendremos el vector suma, que es este de aquí. El vector en rojo. Ese es el vector que se llama vector suma. Bueno, esa sería la interpretación de la suma de dos vectores. También podemos ver la interpretación del producto por un escalar o de la resta de dos vectores. Vamos a ver la interpretación de la resta de una vez. La resta, para esto voy a volver a colocar los vectores que teníamos inicialmente. El vector U y el vector V. Ahí los tenemos. La resta de dos vectores se representa gráficamente uniendo simplemente las puntas de las flechas de ambos vectores. O sea, en este caso la resta estaría representada así. Simplemente, como pueden notar aquí, estamos uniendo la punta del vector verde con la punta del vector azul y así obtenemos este vector que es el vector resta. Ahora, noten que el vector resta podría estar apuntando hacia el vector azul o podría estar en el sentido contrario, o sea, de esta otra manera, apuntando hacia el vector verde. Ambas son restas, nada más que una es la resta U menos V y la otra es la resta V menos U. Para saber cuál resta corresponde, por ejemplo, a este vector que apunta hacia el vector verde, hay que recordar que en la resta se pone siempre en primer lugar el vector hacia el que apunta nuestro vector resta, que en este caso apunta hacia V, así que va a ser V menos U. Entonces vamos a escribirlo. Este vector es el V menos U, el vector rosa. También, algebraicamente, el vector rosa se calcula restando las componentes de V con las componentes de U. En este caso sería menos 2 menos 1, eso nos da menos 3. Después sería 3 menos menos 2. Sería
3 menos menos 2, eso nos da 3 más 2, que es 5, y 4 menos 2 nos da este 2. Simplemente se restan las componentes correspondientes y de esa manera es como obtenemos el vector rosa, en este caso que está apuntando hacia el vector verde. Y lo mismo se haría en el caso del otro vector, el que apunte hacia el vector azul. Vamos a verlo. Este vector de aquí, el vector amarillo, está apuntando hacia el vector azul. Por lo tanto, este vector representa a u menos b, porque recuerden que siempre se escribe en primer lugar el vector hacia el que apunta. Entonces va a ser u menos v. Y en este caso, para calcularlo, igual que antes, restamos las componentes, pero ahora empezamos en u y restamos las de v. O sea que en este caso va a ser 1 menos menos 2, que es 1 más 2, que nos da 3. Después menos 2 menos 3, eso nos da menos 5. Y luego 2 menos 4, eso nos da este menos 2. Y así es como obtenemos el vector u menos v. Bueno, eso es con respecto a la resta de vectores. Ahora, aquí hay una propiedad interesante, que es la ley del paralelogramo, que ya expliqué en 2 dimensiones, pero que también es válida en 3 dimensiones. Si nosotros tomamos, por ejemplo, el vector u y lo trasladamos de tal manera que empiece aquí donde termina el vector v. A ver, voy a quitar por el momento el vector resta, ahorita lo voy a volver a poner. Ahí está, tenemos los dos vectores u y v. Con estos dos vectores podemos formar un paralelogramo. Simplemente este vector v lo desplazamos de tal manera que empiece donde termina u y entonces nos queda este vector de aquí. Y hacemos lo mismo con el vector u, lo desplazamos de tal manera que empiece donde termina v y entonces obtenemos este vector de aquí. De esa manera estamos formando aquí una figura de 4 lados, pero esa figura es una figura que tiene sus lados paralelos, sus lados opuestos paralelos, así que se llama paralelogramo por esa razón. Un paralelogramo es una figura plana de 4 lados con lados opuestos paralelos. Bueno, en este paralelogramo podemos nosotros trazar 2 diagonales. La diagonal que va de aquí, de esta esquina, a la esquina opuesta. Y la otra diagonal es la que va de esta otra esquina de aquí hasta esta de aquí. Cada una de las diagonales representa una operación. La diagonal que va desde el origen hasta el punto contrario es la suma, que es la que ya habíamos visto hace un momento. Esa diagonal representa la suma. Y la otra diagonal, como vimos hace un momento, representa la resta porque es la que une los dos puntos finales de las flechas de los vectores. Entonces, la otra diagonal es esta de aquí que representa a la resta. Que como ya les mencionaba, lo podemos dibujar apuntando hacia el vector azul o apuntando hacia el vector verde. Bueno, esa es la ley del paralelogramo, simplemente que la diagonal del paralelogramo representa a la suma y la otra diagonal representa a la resta. Bueno, hasta ahorita entonces ya vimos la interpretación de la suma y de la resta. Vamos a ver ahora la interpretación del producto por un escalar. Bueno, para ver la interpretación del producto por un escalar empezamos dibujando un vector, por ejemplo este vector de aquí, el cual es el vector u que tiene coordenadas 2, menos 1, 4. Por ejemplo, la multiplicación por un escalar, como ya vimos en el video anterior, consiste en multiplicar cada componente del vector u por un número real. Por ejemplo, vamos a considerar el siguiente número real, k igual a 2. Si nosotros multiplicamos el vector u por k igual a 2, aquí al multiplicar por 2 nos va a dar 4, aquí nos va a dar menos 2 y aquí 4 por 2 nos va a quedar 8. Así que nos va a quedar el siguiente vector, el vector ku, que es ese vector que se ve allí en amarillo, que en este caso tiene como componentes, como ya les mencioné, 4, menos 2, 8. Estas componentes se obtienen simplemente de multiplicar cada uno de estos números por 2. Bueno, pero k puede ser cualquier número real. Entonces vamos a ver qué pasa si colocamos aquí otro número real.
Por ejemplo, si K vale ahora, digamos, 3, por ejemplo. Bueno, conforme va variando K, podemos ir viendo cómo la longitud del vector U simplemente aumenta. O sea, el vector KU se encuentra sobre la misma línea que el vector U. Lo único que hace cambiar K es la longitud del propio vector. Conforme K va aumentando, podemos ver que el vector va teniendo una longitud cada vez mayor y cada vez mayor y mayor. Por ejemplo, como aquí. Y conforme K va disminuyendo, pues ocurre lo contrario. La longitud del vector pues va disminuyendo también. K puede, por ejemplo, adquirir incluso el valor de 1 y entonces obtenemos pues exactamente el mismo vector que teníamos, 2, menos 1,4. Pero K puede valer, por ejemplo, un número menor que 1 y entonces el vector se va a la mitad. Aquí no se alcanza a ver porque el vector U está por encima, lo voy a quitar por el momento. Entonces ahí tenemos el vector K, que ahora estaría a la mitad del vector U, como pueden ver. Bueno, no a la mitad exactamente, sino a 0.6 de distancia con respecto a U. Para que estuviera a la mitad, K tendría que valer 0.5, como allí. Ahí ya está, ahora sí, exactamente a la mitad. KU entonces es la mitad del vector U. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, K adquiere valores negativos? Si K adquiere valores negativos, bueno, antes si K vale 0, pues simplemente el vector KU es el 0, 0, 0, que es nada más un punto, que sería el origen. Pero si K adquiere valores negativos, vemos que el vector cambia de sentido y ahora apunta en el sentido contrario. Y conforme el número negativo es cada vez más y más y más, bueno, más negativo, más grande pero negativo, se va haciendo pues más... tiene mayor longitud el vector KU, pero en el sentido contrario al vector U. Si K vale menos 1, tiene la misma longitud que el vector U, pero está apuntando en el sentido contrario. Aquí en aquí en GeoGebra se ve punteado el vector porque está por debajo del plano XY. Pero si movemos aquí el espacio, podemos ver que, bueno, esta parte de aquí es el plano XY y el vector queda por debajo porque está apuntando ahora en el sentido contrario al vector U. Y pues bueno, esa es la interpretación simplemente de la multiplicación por un escalar. Todo esto es muy importante porque más adelante vamos a empezar a ver ecuaciones de rectas y de planos en el espacio, y todas estas ideas se utilizan para poder encontrar la expresión que describa una recta o un plano en el espacio. De cualquier manera, ya en su momento lo explicaré gráficamente, pero es importante que ya tengan estas nociones geométricas respecto a las operaciones con vectores. En el siguiente video de este curso vamos a pasar a otro tema. Vamos a ver cómo calcular un vector que une a dos puntos, ya sea puntos en el plano o puntos en el espacio. Así que los invito a que vean ese video, y si les gustó este video apóyenme regalándome un like, suscríbanse a mi canal y compartan mis videos, y recuerden que si tienen cualquier pregunta o sugerencia pueden dejarla en los comentarios.